Este es el curso de Economía General. Mi nombre es Alina Mabel Simeón Carhuavilca y para ello he desarrollado las siguientes diapositivas con el siguiente tema. Escuela Económica Keynesiana. ¿Cómo se relaciona al fenómeno económico de la pandemia? Concepto. El keynesianismo es la teoría que afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Defiende que el mercado no se regula de forma natural, por lo que los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. Su ideólogo fue el economista británico John Maynard Keynes, de 1883 a 1946, que le expuso en su obra Teoría General del Empleo, el interés del dinero en 1936, por lo que es considerado el fundador de la macroeconomía moderna. Su modelo fue revolucionario porque se oponía a la intervención estatal mínima que promulgaba el liberalismo clásico. Escuela Económica Keynesiana. ¿Cómo se relaciona al fenómeno económico de la pandemia? La Escuela Económica Keynesiana afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Es por ello que esta escuela económica durante la pandemia se aplicó en el Perú. Ejemplo, muchos peruanos llevaban semanas denunciando las elevadas tarifas que las clínicas privadas del país venían cobrando por atender a los pacientes de COVID-19, y por ello el presidente Martín Vizcarra les dio a las clínicas un ultimátum público para que aceptaran o negociaran tarifas razonables que el Estado pudiera pagarles por sus servicios durante la pandemia. De lo contrario, dijo que invocaría un artículo de la Constitución que justifica la expropiación a los privados en caso de seguridad nacional o necesidad pública. A continuación explicamos la economía que se utilizó en la pandemia. Cuando los precios de los bienes no reflejan sus costos reales, existen externalidades en la producción o en el consumo porque se presentan fallos en la información, razones del Estado para intervenir en el mercado. Ejemplo, en estos casos de ineficiencia, si no existe la intervención pública, el precio no estará fijado en función de los costos, sino que se permitirá un beneficio extraordinario al monopolio. El gobierno interviene regulando el monopolio. Estas son situaciones en las que para minimizar costos de producción se interviene. Cuando existen externalidad en la producción o en el consumo de los bienes, ejemplo las vacunas, el Estado interviene subvencionando el precio para que la cantidad consumida incremente y así el consumo se adapte al beneficio global. Perspectivas macroeconómicas de la pandemia del COVID-19. Las respuestas gubernamentales a corto plazo ante la pandemia fueron extraordinariamente rápidas y abarcadoras. Los gobiernos aplicaron numerosos instrumentos de la política que no tenían precedentes o que nunca habían utilizado a esas escalas en la economía emergente. Como ejemplo, cabe citar las cuantiosas medidas de apoyo directo a los ingresos, las moratorias de las deudas y los programas de adquisición de activos implementados por los bancos centrales. Estos programas variaron considerablemente en tamaño y alcance, en parte debido a que muchos países de ingreso bajo tuvieron dificultades para movilizar recursos, dado su acceso limitado a los mercados de crédito y los elevados niveles de deuda pública que se registraban ya antes de las crisis. Como consecuencia, la magnitud de la respuesta fiscal en relación con el PBI fue uniformemente grande en casi todos los países de ingreso alto y uniformemente pequeño o inexistente en los de ingreso bajo. Perspectiva microeconómica de la pandemia. Las políticas fiscales monetarias del sector financiero bien diseñadas pueden contrarrestar y reducir estos riesgos interconectados y ayudar a transformar los vínculos entre los sectores de la economía para pasar de un círculo vicioso a uno virtuoso. La demanda de los servicios de salud y medicamentos durante la pandemia superó en exceso a la oferta. Ante ello, los precios de clínicas subieron al igual que los medicamentos. Es por ello que el gobierno intervino en este fenómeno económico. Muchas gracias. Esto sería mi intervención en estas diapositivas.